Hola, hola, muy buenas tardes. Soy su amiga Cristi Parra y me da un gusto enorme estar aquí con ustedes en este programa del día de hoy. Bienvenidas a su plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres luz que ilumina a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Qué tal? Soy su amiga Cristi Parra, que como lunes a lunes en punto de las 4 de la tarde, nos reunimos aquí en esta plataforma para conversar, para aprender, para crecer todas juntas y aprovechar y aprender pues de algunos temas en particular que nos ayuden a todas a mejorar, a comunicar, a compartir, a enriquecernos. Y pues me encantaría que nos hagas tus comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy necesario y muy actual. ¿Para qué educas a tus hijos? ¿De qué se trata esta labor que tenemos los padres de ser educadores de nuestros hijos? Vamos a reflexionar sobre eso. Te invito a compartir estrellas, esta campaña que tiene Facebook, que nos ayuda a pues llegar a más personas, hace posible que estemos en comunicación y pues que nos enriquezcamos entre todos. Este dinero no es para nosotras, es para la labor que hace Creciendo Contigo Mujer a favor de todas ustedes. Pues bien, vamos a platicar sobre este tema de la educación de los hijos. Cada familia es un mundo, cada familia tiene su prospecto, sus planes, su proyecto de cómo quiere educar a sus hijos. Y es un deber, pues, que no podemos eludir los papás. Nos dice la Familiaris Consorcio en el número 36, puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole, o sea, a sus hijos. Por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. ¿Sí? Somos educadores por ser padres. Y este deber de educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente se puede suplir. ¿Para qué educamos nosotros a nuestros hijos? Puede haber muchas respuestas. Hay quien educa a sus hijos para ser ricos, para hacer mucho dinero, para trabajar y hacerse de muchos recursos económicos. Hay quien puede también tener como enfoque el educar a sus hijos para ser famosos, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea un influencer, yo quiero que mi hijo sea un artista, yo quiero que mi hijo sea reconocido por muchas personas. Hay otras papás, otras familias que educan a sus hijos para ser exitosos, ¿no? Y hablando de éxito, pues ya cada quien lo definirá de una u otra manera, ¿no? Pero los educan para ser exitosos. Hay quienes más los educan para ser líderes. Tú no vas a ser tropa, tú tienes que ser líder. Tú tienes que ser empresario, tú tienes que encabezar proyectos, ¿sí? Tú tienes que ser líder en el ambiente que estés, donde quiera que estés, tú tienes que ser la cabeza. Otros más educan a sus hijos para ser felices. La felicidad es la meta en la vida. Cero sufrimiento, cero crisis, cero problemas. Hay que ser felices, venimos a ser felices y hay que ver de cuántas formas podemos ser felices. Hay otros más que me ha tocado conocer que educan a sus hijos para competir y ganar. Es que tú, si vas a ser doctor, tienes que ser el mejor doctor y cuando tú te gradúes vas a competir con otros 200 que quieren ser médicos también, pero tú tienes que ganarte la plaza. Tú tienes que ser mejor que todos los demás. En el deporte también me ha tocado, porque mis hijos practicaron un tiempo básquetbol, otro tiempo fútbol, soccer, y me daba cuenta que algunos papás, lejos de que el objetivo sea, bueno, hacer el ejercicio, la coordinación, el divertirse un poco, era ese afán de ganar a costa de lo que fuera.
No es de mi hijo, tú diviértete, haz tu mejor esfuerzo, si ganan bueno, ayuda a tu equipo, trabajen en equipo, sino era perjudicar al otro. Es que cométele falta, es que no lo dejes que pase, es que métele zancadilla, ¿sí? Y de eso no se trata la vida, ¿no? Hay otros que forman a sus hijos para servir a los demás. Puede ser combinado, ¿no? Con ese que quiere que sea líder, pero ser líder para servir a los demás. Hay otros que educan a sus hijos para trascender. No nomás venimos a esta vida, sino vamos a trascender. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para poder trascender y tener un lugar en la otra vida, para que nos recuerden, dejar un legado, para hacer algo antes de irnos, no nada más estar como de paso y bye? Y también hay quienes educan a sus hijos para ser santos, ¿no? ¿Ya has pensado tú para qué educas a tus hijos? No sé si son pequeños, si son grandes, si son adolescentes, si son niños. ¿Para qué educas tú a tus hijos? Este deber de los papás es un deber esencial, tan esencial como la vida que tú le diste a tus hijos. Esa transmisión de la vida humana es un deber esencial, y así de esencial también es nuestra labor de educarlos. Es también un deber original y primario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir primario? Que antecede a todo lo demás. Y es original porque cada uno de nuestros hijos es único, es irrepetible, y a cada uno hay que educarlo de una forma original. Este deber de educar a nuestros hijos es insustituible e inalienable. No se lo puedes delegar a nadie más. No puede ser tu labor de papá o de mamá ser usurpado por alguien más. Estamos viviendo la crisis en que los abuelos, la escuela, la parroquia y la calle están educando a nuestros hijos en lugar de papá y de mamá. Y eso no podemos permitirlo nosotros. ¿A quién dirás tú que se parece más la labor de un educador? La labor de un padre, ¿a la de un escultor o a la de un agricultor? Puede parecerse a cualquiera de las dos. Hay detalles de una, detalles de otra. Si vemos la labor del escultor como decir, toda la pieza, todo el valor, todo lo que esta persona va a hacer, ya está ahí, escondido abajo de toda la piedra. A mí me toca, con el martillo y en cincel, quitarle lo que le estorba, quitarle lo que no es de él, para que entonces sí pueda relucir lo que es la persona en sí. ¿En qué podemos comparar con la labor del agricultor? Pues a nosotros nos toca plantar la semilla, nosotros nos toca ponerle agua, dotarlo de sol, dotarlo de tierra, pero nosotros no podemos jalar la planta para hacerla que crezca. Nosotros no podemos decir, yo ordeno que en 3 días ya la milpa mida 1 metro. La planta crece por sí sola. La planta crece con esas herramientas que nosotros le damos, pero no podemos forzar el crecimiento individual que esta planta va a tener. ¿Cuántos refranes hay que conocemos, no? Árbol que nace torcido, jamás sus ramas endereza. Hemos oído que nos toca podar, ¿no?, a esa planta para quitarle lo que le estorba, quitarle lo que no le favorece y abonarlo con cosas y valores que nosotros sabemos que le van a ayudar a ir creciendo, a ir dando lo mejor de sí. Porque es importante que los papás pongamos reglas y límites.
Yo digo que es tan importante como el saber, ellos no tienen la capacidad de decidir qué les conviene y qué no les conviene. Y las reglas y los límites nos dan estructura, nos dan seguridad, nos dan confianza. Cuando un bebé tiene meses, cuando tiene poco de haber nacido, pues las mamás los acostumbramos a una rutina, que es estas reglas y estos límites. El bebé sabe, aunque no conoce el reloj, que a tales horas es su hora de comer, su hora del baño, su hora de dormir, el espacio en el que se duerme. Y cuando de repente lo movemos, nos lo llevamos a una reunión, a una fiestecita, y el bebé está fuera de su lugar en su hora de dormir, pues se siente raro, se siente incómodo, a lo mejor lloriquea un poco, porque no está teniendo esas cosas que le dan seguridad. Y nuestros hijos de la misma forma necesitan tener claros cuáles son esos límites, cuáles son esas reglas que esperamos nosotros de ellos para que puedan desarrollarse con seguridad. Acaba de pasar el Mundial de Fútbol, ¿no? Jugadores de muchos países, todos coinciden, todos juegan un mismo torneo. ¿Qué pasaría si Italia dice, la cancha de fútbol profesional en Italia mide 5 metros por 10 metros? ¿Y qué pasa si Francia dice, no, aquí mide 20 por 18? Tenemos que tener esos límites claros, si no, no vamos a saber en dónde nos estamos moviendo. ¿Qué pasa cuando vamos a la playa y nos organizamos y queremos jugar un partido de fútbol? Pues yo en la playa, en la arena, no tengo las medidas reglamentarias, pero ¿qué hacemos? ¿Improvisamos esos límites? A lo mejor con una toalla, a lo mejor con las sandalias, trazamos una línea en la arena y decimos, si se pasa de aquí ya es fuera. Siempre necesitamos de esos límites y de esas reglas para que nos den estructura. Otra comparación que hacemos de la labor que nos toca hacer a los papás es un cuento que decía, se hablaba de echar raíces profundas, ¿no? Eran dos vecinos que tenían árboles plantados. Uno los regaba todos los días y sus árboles iban creciendo bien. El otro vecino tardaba más tiempo en darles agua y los árboles al inicio crecieron un poco retrasados o no crecían tan rápido como los del vecino en este comparativo, pero después, en el momento de llegar las tempestades, se daban cuenta que los árboles del vecino que los regaba a diario crearon una raíz muy superficial porque el agua les llegaba muy rápido. Entonces no tenía que esforzarse mucho ese árbol por tener los nutrientes que necesitaba. Mientras que los árboles del otro vecino, que tardaba más tiempo en darles esta agua, pues tuvieron que buscar más al fondo en la tierra, tuvieron que echar raíces más profundas para poder encontrarles los nutrimentos que necesitaban. ¿Cuál fue el resultado con el tiempo? Que llegó un huracán y los árboles del primer jardín pues se dieron pronto a los vientos, a la fuerza del viento, al agua y pues cayeron, ¿no? Mientras que los árboles del otro vecino, gracias a esas raíces profundas y gracias a sus ramas flexibles, pudieron sobreponerse a la tempestad. ¿Cuáles son esas raíces profundas que nosotros podemos darles a nuestros hijos, que nos toca hacerlo como papás? Uno es hacerlos sentir que son únicos, que ellos se reconozcan como únicos. ¿Por qué sucede? Y no, bueno, algunas veces por error de los papás, pero otras veces también por cómo ellos se perciben, empiezan a competir entre hermanos. ¿Por qué a él sí le das permiso y a mí no? ¿Por qué él hizo esto y a mí no me dejas? ¿Por qué él sí va y yo no voy? ¿Sí? Tenemos que hacerles entender que cada uno de ellos es único e irrepetible.
Parte de esas raíces profundas que tenemos que dar a nuestros hijos es que vayan conquistando la libertad. ¿Qué es esta libertad? En la medida en que nos den confianza, en que respondan a la responsabilidad, a los compromisos que nosotros como papás les marcamos, pues ellos van a ir ganando esta libertad. No se entiende esta libertad como ahora, de que la libertad es hacer lo que se me venga en gana en el momento que yo quiera y de la forma en que yo quiera. Eso no es libertad. La auténtica libertad se conquista, se gana. Y es cuando tú tienes una fe sólida, que tienes valores, que tienes principios, para poder tomar esas decisiones y ser libre de decidir entre lo bueno y lo mejor, no entre lo bueno y lo malo. Entonces, esta libertad es parte de esas raíces profundas que es importante que demos a nuestros hijos. Otra raíz profunda es la competencia del ser contra el tener. No se trata de tener muchas cosas, sino se trata de prepararnos y esforzarnos en ser mejores personas para que después de ese ser alguien con valores, entonces sí podamos luchar por lo que vamos a tener. También parte de estas raíces profundas es la responsabilidad, poner un peso sobre sus hombros. La manera en que nuestros hijos vayan siendo responsables es que nosotros les encarguemos cosas, que los hagamos cargo de ciertas cosas de su vida, pero también ciertas responsabilidades para con la familia en general. Eres responsable de tu ropa, eres responsable del orden, eres responsable de cumplir en tu escuela, pero también eres responsable de cooperar en casa, en la limpieza, en la lavada de ropa, en la cocina, en apoyar en ciertas tareas que son de la casa. ¿Sí? Entonces es importante poner responsabilidad sobre sus hombros para que ellos puedan crear estas raíces profundas. Y yo creo que una de las tareas que más les da miedo a los papás actualmente es esta de educar. Porque no existe educación sin autoridad. Y los papás de ahora están renunciando a su autoridad. Los quieren tener mejor de amigos, mejor de compas. No quiero ser autoridad, porque entonces me van a odiar mis hijos. Y es todo lo contrario. Sí. Y esa autoridad no es que tú la decidas. Esa autoridad te la dio Dios cuando te confió ser padre o madre de esos hijos que hoy estás formando. Tú no la pediste. Esa autoridad Dios te la puso. Dios, al concederte ser madre, ser padre, te dio autoridad sobre la prole, autoridad sobre tus hijos. Y tú eres esa figura de autoridad de Dios para tus hijos. Y San Juan Bosco nos da una pauta para educar a nuestros hijos. Él nos dice, no hay autoridad sin amor. Sí. Hazte amar y te harás obedecer. Esa es la clave que nos da San Juan Bosco para que los papás, entonces, con amor, podamos ejercer nuestra autoridad para educar a nuestros hijos. Los esposos debemos de hacer acuerdos de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Es importante que desde que nos casamos, desde antes de que lleguen los hijos, nosotros hagamos un proyecto de vida. ¿Cómo los vamos a educar? ¿Escuela pública? ¿Escuela privada? ¿Qué permisos vamos a dar? ¿Qué permisos vamos a negar? ¿A qué edad vamos a permitir el celular? ¿A qué edad les vamos a permitir o a facilitar el auto de la casa? ¿A qué edad les vamos a permitir que vayan tomando decisiones? Porque si los papás no nos ponemos de acuerdo, quienes van a pagar las consecuencias o los platos rotos van a ser los hijos. Porque uno le dice no sales y el otro sí vete. Uno le dice
no sales hasta que ordenes esto, y el otro le dice que te vaya muy bien. ¿Sí? Tenemos que hacer estos acuerdos y es importante respetarlos. Pero ¿qué pasa si los papás están separados? Eso confunde más a los hijos y es un grado que dificulta la educación, porque luego resulta que cuando están así los papás separados, pues a uno le toca ser el malo del cuento y le toca poner esas reglas, esos límites, y el otro, como los ve poco, pues ¿cómo los voy a regañar si nomás vienen un día, 2 días, tantos días al mes? Entonces los dejo que hagan lo que les dé su regalada gana. No podemos hacer eso con los hijos, es perjudicarlos. Eso no es ayudarlos. ¿Cómo nos afectan las tecnologías a la forma en que estamos educando a nuestros hijos? Cuando yo me iba a casar hace 25 años, 26, mi mamá me decía, mira, te voy a hacer un libro con todos los errores que yo cometí para que tú no los cometas. Y entonces yo le dije a mi mamá, pues te agradezco mucho que me des ese libro, pero fíjate que creo que vamos a hacer una enciclopedia. Porque a mí me va a tocar escribir un libro diferente. Porque yo voy a cometer errores que tú no cometiste y yo a lo mejor no voy a cometer errores que tú sí cometiste en nuestra educación. Mi mamá, por ejemplo, no tuvo que lidiar con el manejo de los celulares con los hijos, porque no había celulares. Sí con permisos, sí con exigir trabajos, sí con exigir cooperación en casa, pero de manera diferente. Y con esto no quiero invalidar lo que hizo mi mamá, que bastante esfuerzo hizo en formarnos a mí y a mis hermanos. Pero las circunstancias cambian y cómo nosotros nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? Es importante, vemos muchos comerciales, ¿no? De que dicen, cuando vengamos a reuniones familiares, por favor, dejen los celulares en la mesa, ¿no? Ponerlos en un lugar. Hay que desconectarnos de las redes para podernos conectar con los que estamos en vivo y a todo color. Estamos a veces muy cerca de los lejanos, pero muy lejos de los que tenemos cerca. Sí que padre que me permite estar en contacto con mis hermanos en Wisconsin, en Chicago, en Florida, en otras partes de México o en otras partes del mundo, pero que eso no me aleje de los que tengo en el espacio con el que compartimos, ¿no? Hay muchos jóvenes que se escapan de la realidad, prefieren vivir esa vida virtual. Es tan doloroso lo que estoy sufriendo, es tan difícil lo que estoy viviendo aquí, que mejor me creo una realidad, me creo una imagen de lo que yo quisiera vivir y lo vivo dentro de las computadoras porque no me gusta lo que estoy viviendo en realidad, ¿no? Es importante también cuidar la privacidad de la información. ¿Qué tipo de información estamos compartiendo? Porque es como si tú le abrieras la puerta de tu casa y permites que se meta X desconocido sin tu permiso, o bueno, con tu permiso, pero que no conviene que esas personas conozcan dónde vives y conozcan mucha de tu información que debe ser confidencial, ¿no? Es importante cuidar todo esto. Y con esto no quiero satanizar las redes, puesto que también nos traen mucha buena información, ¿no? Esta plataforma de Creciendo Contigo Mujer, pues nos ayuda a aprender, a mejorar, a crecer, ¿sí? Y entonces, bien aprovechadas las redes sociales, pues también son muy positivas, ¿no? La autoridad de los papás últimamente está en crisis. Toda autoridad. ¿Y dónde empieza? Porque los papás no nos imponemos en nuestra autoridad, ni hacemos que se respete la autoridad en otros ambientes, como el maestro en el salón de clases, el policía en la calle para nuestra seguridad, el sacerdote, en fin, todas estas figuras de autoridad están en crisis porque no hemos enseñado a nuestros hijos a respetarlas, ¿sí? No es de que me tienes que respetar porque soy tu madre y a ver cómo le hagas. No, no, no. El respeto se gana, el respeto se merece. Y nosotros también debemos respetar a los pequeños, respetar a nuestros hijos.
Porque siempre se nos enseñaba, o la frase es, hay que respetar a los mayores. Pero a los mayores también nos deben decir, hay que respetar a los menores. También hay que respetar a los pequeños, para que ellos aprendan de nosotros con el ejemplo, también a respetar a los demás. ¿Sí? Otra crisis que hay en los papás es que hay muchos gurús expertos en todos los temas, en educación, en formación, en alimentación, en nutrición, y hay un montón de papás ignorantes. Esto no quiero decir de que los papás de veras no tengamos ni idea ni entendamos la O por lo redondo, sino es decir, hay cosas en las que no estamos preparados, a las que nos enfrentamos, que no sabemos cómo resolverlas, ¿sí? Pero también es importante reconocer que Dios nos da esa capacidad de enfrentar las problemáticas a las que nos enfrentamos con los hijos. Porque luego hay 50,000 expertos, pero no tienen hijos. Entonces te pueden aconsejar y decir lo que venga, pero si no tienen esta experiencia, entonces su consejo va a ser distinto, ¿no? Están sobreexaltados los derechos. Todos tienen derecho a todo. ¿Y las obligaciones dónde quedan? A cada derecho corresponde una obligación. Entonces no es de que yo tengo derecho a que me des mi dinero, yo tengo derecho a que me compres ropa, yo tengo derecho a que me hagas esto. ¿Y tus obligaciones, querubín, en dónde están? ¿Sí? Tenemos que estar balanceando esto de los derechos y las obligaciones, ¿no? Estamos ante una ley del menor esfuerzo. No se quieren esforzar para nada, ni chamacos ni papás. Nosotros cuando queríamos obtener un permiso, pues teníamos que hacer puntos, teníamos que hacer méritos. Teníamos que hacer cosas para merecer que me dieran ese permiso. Y ahorita todos estamos a la ley del menor esfuerzo, a la ley del menos sacrificio, del menos nada. Y además, junto con esto, está la satisfacción inmediata de mis caprichos, ¿no? Ayer, en días pasados, platicábamos de que con los hijos, ¿sí?, salen de la escuela a mediodía, asoleados, ciertamente hace calor, y están llorándole a los papás, papá, es que por favor, cómprame agua, cómprame un refresco, cómprame una soda, me estoy muriendo de sed, es que ya no aguanto, y ahí está el papá comprándole el refresco, ¿no? ¿Qué pasa si le dices a tu hijo, ahorita que lleguemos a casa, tomas agua? ¿Cómo que llegue a casa? 20 minutos, media hora, lo que hacemos a casa, te vas a abstener o te vas a aguantar la sed para que entonces te sepa mucho más rica el agua fresca que tiene tu mamá en casa. Y además más nutritiva que el refresco. Sí. Es importante preparar a nuestros hijos y ponerles estos límites claros. Nos dice Colosenses 3, hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que les pierdan el ánimo, ¿sí? Hay que ser justos, pero sin ser demasiado exigentes. Porque ¿qué está pasando ahora? ¿Sí? Decíamos, esa cero tolerancia a la frustración, los niños ya no saben perder, no saben cómo manejar esa frustración cuando no obtienen lo que quieren y de forma inmediata, ¿sí? Hay papás que ignoran sus emociones y sus sentimientos, y eso nos lleva a una crisis muy fea en nuestros hijos. Los papás, ay, no es para tanto, ay, ni era tan difícil, ¿no? El niño está que se derrumba porque le fue mal en un examen, porque se burlaron de él en el recreo y para él es una frustración muy grande, para él fue una derrota tremenda, y la mamá, ay, no es para tanto, o sea, con el fin o el objetivo, según ella, de darle ánimo, resulta que acaba nulificando sus emociones y entonces ya para qué le cuento a mi mamá si de todos modos no me hace caso, ¿no? A lo mejor para ti como mamá el hecho de que le haya, no sé, tirado su lonche, pues no es tan grave, pero para tu niño de 8 años, en su situación que está, en la edad que él está, para él es un problema gravísimo. Y es importante que nosotros respetemos eso, ¿sí?
¿Qué pasa también? Que hay padres sumisos con hijos tiranos. Ah, cómo me molesta eso, ¿no? Ver que los niños son los que mandan a los papás. Los papás ahí están, no, es que no se quiere ir de la fiesta, y yo ya sé que ya es tarde y tengo que preparar las cosas de la semana, pero no se quiere ir, ¿no? Y el niño así como que, vámonos, no, yo aquí quiero quedar y quiero estar a gusto y hazle como quieras. No, no debemos de permitir esto, ¿no? O también cuando los papás hacen mofa, se burlan o se ríen de conductas inadecuadas en los hijos. O las ignoran o las celebran. Y si haces esto, después las vas a llorar y no te va a gustar. ¿Sí? Tenemos que tener claro cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol respecto de los hijos. ¿Sí? Aprovecho para mandar un saludote a Evae Guadalajara Comité, que nos manda también un saludito. Dice, una de nuestras superformadoras, con todo gusto colaboramos y compartimos esta gran riqueza que Dios nos ha dado con los jóvenes y también con sus papás. María del Refugio Ramírez, también un saludote. Y Kim, mi querida hijadita, gracias por estar aquí compartiendo y creciendo juntos, ¿no? Kim está a pocas semanas de recibir a su primer bebé, y bueno, todo esto muy digno de tomarse en cuenta. Toma nota, guarda, comparte el programa para que conforme avance ya tu bebé en edad, pues podamos también ir tomando esas decisiones correctas entre Alex y tú. Y aquí quiero hacer un comparativo de esta labor educativa que hacemos los papás con la práctica del rappel, de la escalada, ¿no? Imaginemos que nosotros estamos, en la parte de arriba de la montaña, y nuestros hijos, nuestros alumnos, los jóvenes que atendemos en la pastoral, pues están en la parte de abajo queriendo subir a esa montaña. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Y según los estilos de educación, podemos ver varios ejemplos, ¿no? Y le voy a poner primero, por ejemplo, estamos los papás abajo, a un lado de esos muros de escalada que tienen piezas de plástico de colores a ciertas distancias para que los chicos suban por ahí. Un papá que no atiende a sus hijos, está sentado, brazo cruzado, lo deja que vaya subiendo como vaya pudiendo, y se burla si se tropieza, si se cae, si no se agarró de la pieza correcta, y se cae 4, 5, 6 veces y el papá no dice absolutamente nada. Puede haber otros papás que lo que hagan es, mira hijo, agárrate del rojo, no, ahora súbete al verde, no, mira, de ese no te agarres, ese está muy aguado, mejor súbete del otro lado. Y le van diciendo exactamente los pasos que tiene que hacer. Y se molestan si no lo hacen. Hay otros que dicen, ay, mira, te ahorra el esfuerzo, mijo, y mejor te cargo y te pongo a la mitad, o te voy deteniendo de la espalda, te voy empujando, y el esfuerzo que hace el niño es mínimo. O hay quienes de plano dicen, mira, mejor yo te subo, me ahorro, ¿para qué me gasto mi tiempo si de todos modos no lo vas a hacer? Y entonces mejor yo te agarro y te subo hasta arriba. Sí. Esa no es la labor que debemos hacer como papás. Volviendo al ejemplo inicial de que estamos nosotros en la parte de arriba, lo que nos toca a nosotros es, si nosotros estamos deteniendo esa soga principal de la que ellos están sosteniendo en este esfuerzo de subir la montaña, lo que nos toca es mantenernos firmes, no soltar la cuerda. Tampoco se trata de jalar demasiado para arrastrarlos hasta nuestro lado. Tampoco se trata de soltarles por completo la cuerda para falsamente darles espacio que no han conquistado y no se les concede ninguna libertad. Cuando les soltamos esta cuerda,
Sí. Los estamos dejando desprotegidos. Los estamos dejando sin nuestro apoyo. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros no atendemos, descuidamos y nos olvidamos de estos hijos? Pues los hace amorfos, los hace que no tengan ninguna fuerza y los lanza al peligro y al abandono. ¿Sí? Los dejas sin ninguna protección y entonces los vientos los puede azotar contra las piedras. ¿Sí? La oscuridad puede hacerles dudar de saber hacia dónde quieren llegar. Mucho menos podemos estar como papás, como figuras de autoridad, como maestros, estar en ese estira y afloja. Te jalo cuerda, te detengo la cuerda. Te doy cuerda, te retengo cuerda. ¿Qué va a provocar esto en nuestros hijos? Pues les va a generar ampollas. Les va a generar un desgaste innecesario. Les va a provocar mucho dolor. Y les va a causar una tremenda inseguridad. Imagínate esta imagen de tus hijos en la montaña y tú sujetando esta cuerda. ¿Qué tanta firmeza quieres darles? ¿Qué tanto apoyo quieres darles? ¿Y qué es lo que quieres que ellos aprendan? ¿Cuál es el esfuerzo que quieres que ellos hagan para que el resultado que tengan sea favorable? ¿Sí? De ti depende, de ti junto con tu esposo, de ti maestro junto con la autoridad de la escuela, que no caigan al vacío. La presión que pongamos sobre ellos debe ser constante pero firme. Constante pero firme. Que se sienta seguro, que se sienta confiado, que se sienta apoyado, que sepa que tiene un ancla, que tiene un área de seguridad donde se puede mover sin peligro. Y el hecho de sostenerse a sí mismo, es decir, cargar su propio peso en la soga, es lo que los va a hacer fuertes, hábiles e inteligentes. Es necesario este esfuerzo. Que cala, sí cala. Que cuesta, sí cuesta. Que duele, también duele este esfuerzo, ¿sí? Pero ahí la importancia de nuestra labor como educadores. ¿Cómo debemos ejercer nosotros una sana autoridad? La primera son las reglas bien definidas. Que ellos sepan qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. No es de que si hoy estoy de malas, a las 7 tienes que estar en casa. Hoy estoy de buenas, puedes llegar a las 10, 11. No, tener esas reglas claras para que ellos sepan qué es lo que se espera. Que haya también consecuencias claras. Ojo, no estoy hablando de castigos. Consecuencias claras de sus acciones, de sus decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar si no cumples lo que te toca? ¿A qué te vas a enfrentar si dejas de hacer lo que te corresponde hacer? ¿Sí? Y también avisar antes de castigar. O sea, yo te advierto, si pasa esto, va a suceder tal cosa. No de que de repente llegué y así como te quedas un mes sin salir ni a la esquina, un mes sin ver televisión, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que cometí mal? ¿Sí? Avisar antes de castigar. Y algo muy importante es cumplir tanto los castigos como los premios. Cumplir todas las promesas que nosotros hagamos. ¿Sí? Prometiste un premio, hay que cumplirlo. Prometiste una consecuencia, prometiste un castigo, hay que hacerlo también. ¿Sí? Tenemos que ser firmes para que ellos vean que estamos hablando en serio y que es importante que respeten esos acuerdos que hicimos, ¿no? Es otro detalle importante en esta autoridad positiva, esta autoridad sana, es darles razones positivas para que mejoren. Tiende pésimo la cama, es más, ni la tiende.
Entonces, lejos de, eres un cochino, es que ¿por qué no tiendes la cama? Sino, mira, es que si tú tiendes tu cama se va a ver mejor, se va a ver más despejado tu cuarto. Vas a tener un espacio en donde llegar y sentarte y vas a saber en dónde tienes tus cosas, ¿no? Dar razones positivas para que ellos intenten mejorar. Hay que mandar con cariño. En algunas situaciones sí es importante ser firmes y decir, de aquí no me mueves. Si ves que tu hijo se va a ir a un barranco, no vas a decir, corazón, hazte para atrás, ándale, ¿sí? Si ves que está en un riesgo inminente de caerse al barranco, pues lo vas a jalar del pelo, le vas a clavar las uñas en el brazo, lo vas a jalar de la ropa, pero no vas a dejar que se te caiga, ¿sí? Hay que corregir en privado, felicitar en público, pero corregir en privado. A veces te lo quieres comer en el rato que hizo una travesura, o cuántas veces dicen, cuando lleguemos a la casa nos vamos a ver, ¿no? Y a veces ya cuando llegan a la casa ni se acuerdan qué travesura hicieron. Pero es importante corregir en privado y felicitar en público, ¿no? Ordenas lo posible de cumplir. Hay que dar órdenes que sean factibles de cumplir acorde a su edad, a su responsabilidad, a la etapa en la que está. ¿Sí? No le vas a pedir a un niño de 5 años que ponga la lavadora y tienda la ropa y que sepa hacer tal cosa, o que se ponga a hacer una sopa. Pues no es acorde a la edad que tiene, ¿sí? Hay que dar estas órdenes, estas indicaciones de acuerdo a la edad que tienen. Y además, algo súper importante, separar la falta de la persona. No es decir, o sea, dijiste una mentira, no eres un mentiroso. No hiciste tal cosa que te tocaba ordenar, no, eres un flojo, o sea, no poner etiquetas, ¿sí? Separar el valor de la persona de la acción que hizo que no fue correcta y corregir la actitud, la acción, pero rescatar el valor de la persona, ¿no? ¿Cómo nos vamos a hacer entender los papás? ¿Cómo vamos a educar? Sobre todo en la etapa de la adolescencia. Bueno, hay varias etapas, ¿no? Así como la etapa de los 2 años donde son un poco más independientes, luego en la primaria, o sea, conforme van creciendo, van requiriendo un tipo distinto de autoridad. Debemos nosotros de entender el momento o la situación que están viviendo nuestros hijos, ¿sí? Para poder de ahí poner estas reglas, estos límites. Es importante exigir. Como autoridad nos toca exigir, no es si quieres lavar los trastes, o sea, te toca lavar los trastes. Te toca cumplir con esto. Si no haces esto, no vas a salir. Pero no decirle 5 minutos antes de que ya tienen la esperada y el cine, sino decir, a ver, si mañana quieres ir al cine, debes de dejar tu ropa en orden, debes de dejar esto y esto listo. Y exigir que se cumpla. Porque si no, ya saben, ay, mira, todos nos va a dejar ir. Pues mejor ahí me hago tonto y no arreglo mi ropa, ¿no? Encauzar también, saberlos encauzar, saber dirigir ese esfuerzo que ellos traen y saber encauzar también esa molestia que ellos traen. Yo me acuerdo que mi hija practicaba voleibol y cuando estaba así de la adolescencia, yo le decía, mira, si quieres poner la cara de tu mamá a ese balón de voleibol, pero saca toda tu fuerza ahí contra la pared, ¿no? Dale al balón y encausa toda esa fuerza en ese deporte en vez de molestar a tus hermanos o desquitarte con otras cosas, ¿no? También es importante que nosotros como autoridad sepamos esperar, porque las cosas no se dan de inmediato. Tampoco te digo que esperar a los 15 a 20 años para que aprenda a andar en bicicleta, porque pues no, también hay que checar pues otros límites, ¿no? Es importante que nosotros también nos entreguemos, que hagamos con amor esta tarea. No es una carga pesada, es que es un castigo de Dios por haber tenido mis hijos. No, hay que entregarnos con gusto a esta labor tan hermosa que es formar a nuestros hijos, ¿sí? Hay que empatizar con ellos, entender su situación y por qué reaccionaron de tal o cual forma. Con esto digo no justificar, con esto digo no castigar, pero sí tratar de entender el por qué su reacción fue de tal forma, ¿sí? Y es una tarea que nos cuesta a veces trabajo a los papás, es confiar. Confiar en que vas a poder resolver las cosas.
Confiar en que vas a poder tomar las decisiones correctas. Nuestros hijos toman decisiones que a lo mejor a nosotros no nos gustan o sabemos que no les convienen, pero nos toca callar, orar por ellos y permitirles vivir las consecuencias de esas decisiones. Tenemos que aprender a confiar en ellos. Que sepan que tú confías en ellos. Sí. Y es la forma en que ellos van a ir respondiendo también a esta confianza y ganándosela. No se ganan por una vez y para siempre. Estamos en esa lucha constante. Te perdí la confianza, vuelvo a confiar en ti. Perdiste tu confianza en mí, volvemos a confiar. Sí. No es solo de los hijos de los papás hacia los hijos, sino también en el otro sentido. Y algo súper importante es amar a pesar de. No es de que si te portas mal te quiero menos, si te portas bien te quiero mucho. Te amo a pesar de que te equivocas. Te amo a pesar de que cometiste tal falta. Te amo a pesar de que te equivocaste. Y porque te amo, te ayudo a salir de ahí. Te ayudo a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Y es importante motivarlos a dar su máximo. ¿Sí? De lo que decíamos hace un momento, de que papá y mamá debemos de trabajar juntos, de hacer este proyecto de familia, es importante que entendamos que papá y mamá educan y aman de manera diferente. Ninguna es mejor, ninguna es peor. Papá y mamá aman y forman de manera diferente. Por eso todos los niños, para tener un sano desarrollo emocional y afectivo, necesitan la presencia y la personalidad de papá y de mamá que se complementan. ¿Qué hace una mamá cuando se queda sola con su bebé? Lo acaricia, le canta, lo soba, le llena de besos. Y el niño entiende que este es el amor de mamá. ¿Qué pasa cuando el papá se queda solo con el bebé? Lo estruja, lo avienta, lo pone a bailar, le hace cosquillas, ¿no? Lo pone así como si fuera en el fular, lo pone a volar. Y el niño entiende que este amor distinto es el amor de mi papi. Sí. En una ocasión me tocó asistir al funeral de un compañerito de la escuela de mis hijas, tenía 9 años. Y todo el mundo estaba con la mamá consolándola, abrazándola, apapachándola, dándole el pésame. Y en la otra esquina del templo estaba el papá solo con los restos de su hijo en una cajita. Y yo volteaba a un lado y otro lado y decía, ¿la gente cree que al papá no le dolió? ¿O acaso creen que el papá no amaba a su hijo? ¿Por qué nadie consuela al papá? ¿Por qué nadie acompaña al papá también en el dolor de haber perdido a su hijo? Sí. Es necesario y es importante entender que son estas dos formas distintas de amar, de papá y de mamá, que son complementarias. Es importante que los papás seamos valientes y no papás buena onda. Cuando nos toca apretar tuercas, cuando nos toca jalar esa soga, pues no es tan agradable. No siempre es, ay, soy feliz porque voy a castigar a mi hijo. Soy feliz porque le voy a negar tal cosa que él quería mucho, pero me falló en tal otra cosa. No, a veces no es fácil exigir a los hijos lo que tienen que hacer. Si yo dije no vas hasta que termines de comer, pues es, me aguanto y de veras hasta que no termine de comer no va a ser tal cosa. ¿Sí? Necesitamos ser valientes para poder cumplir con esas reglas y con esos límites. Sí. Es importante que nosotros conozcamos a cada uno de nuestros hijos para poder ver de qué forma los vamos a educar. Los temperamentos son diferentes. Su carácter es diferente. Hay algunos que son muy explosivos, todo lo manifiestan.
Hay otros hijos que todo se lo comen, son implosivos, sus emociones van hacia adentro y a veces en su expresión no descubres qué traen. Y es como estar uno con la habilidad de papá para poder abrir ese cascaroncito y poder llegar a su corazón y saber qué tienen. Otros te lo gritan. Y a cada uno hay que educarlo según este temperamento, ¿sí? Hay que educar con un poco de frío y con un poco de carencia, con un poco de frustración, para que ellos aprendan también que de esto también aprendemos. ¿Cuántos papás hoy cometen el error de decir, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve? Que mi hijo no pase las carencias que yo tuve y le dan todo. Estás haciendo a un hijo amorfo sin esfuerzo. Sí. Hay que enseñarlos a carecer, hay que enseñarlos al esfuerzo y hay que enseñarlos que aprendan a frustrarse, porque no siempre en la vida vamos a tener lo que queremos, vamos a tener lo que planeamos. ¿Sí? Los hijos necesitan de papá y de mamá para formar su identidad, su personalidad, su autoimagen, su autoestima. Lo que te escuchen decir a ti es como ellos van a formar su imagen. Si te escuchan decirle que eres un tonto, que nunca puedes, es que eres un torpe, a que si tú confías en él y le dices, hijo, eres valioso, hijo, confío en ti, hijo, me siento orgulloso de ti, me siento orgulloso de tus logros, me siento orgulloso de tu esfuerzo, si no alcanzaste tu meta, pero valoro el esfuerzo que hiciste para lograr esa beca, para lograr ganar ese torneo. ¿Sí? Es necesario conocer a nuestros hijos para poderlos educar, para saber distinguir de qué forma necesito educar a este hijo que es distinto del otro. Y decir yo conozco a mi hijo, pues implica que vamos a dedicar tiempo a convivir con ellos, a indagar en su corazón, a ganarnos su confianza, para saber cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus temores, cuáles son las cosas que prefieren evitar, para que tú le puedas dar esa seguridad que él necesita y que pueda buscar alcanzar las metas que él mismo se ha trazado, ¿sí? No es decirle, ay, no, cocinar, oye, a ti se te quema el agua. Claro que no, tú nunca vas a ser un buen chef, nunca vas a cocinar, ¿no? Sino que tenemos que conocerlos, motivarlos y ayudar a desarrollar su propio potencial. No les podemos vaciar nuestros sueños. Ah, es que como yo no fui doctora, pues entonces tú tienes que ser doctor en lugar mío. Es que si yo no pude ir a una escuela de baile, tú vas a tener que ir a una escuela de baile y entonces tú vas a vivir mi sueño y te voy a obligar a vivir mi sueño. No, no podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿sí? Otra cosa importante es estar preparados para cada etapa por adelantado. ¿A qué me refiero con esto? Nace el bebé, lo tenemos en brazos. Yo sí decía, ¿a qué horas viene su mamá por esta niña? ¿Dónde está el manual? ¿Qué es lo que sigue? Y entonces empiezas a oír, es que cuando le salgan los dientes, híjole, es que les da temperatura, se les suelta el estómago. Y estás así como, híjole, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, bueno, ya tengo mi medicina, mi paracetamol, ¿no? Si le da temperatura, voy a tener la pomada y doble dotación de pañales por si se les suelta el estómago. Hay cosas que puedes prever y hay cosas que no puedes prever. Va a empezar a caminar, se va a tropezar, va a pasar esto, y entonces dices, le voy a poner un barandal, le voy a ayudar con esto, ¿sí? Sí hay que estar conociendo cuál es la siguiente etapa en la vida de nuestros hijos, pero también estar con la expectativa de que todo puede cambiar, ¿no? Ahorita yo estoy en la etapa de aprender a ser suegra, están mis hijas comenzando relaciones de noviazgo, tienen pues ya, o tiempos ya siendo novias, y entonces es aprender cómo debe ser esta relación ahora con los chicos que son sus novios, cómo relación con ellas, la forma ahora de permisos, de salidas, todo es nuevo. Y así nos vamos a ir enfrentando a diferentes situaciones con el tiempo, ¿no?
También es importante que de nosotros ellos aprendan esa imagen que tienen de Dios. Porque luego hay papás que nos la pasamos metidos en el templo, nos la pasamos en los 1000 grupos de apostolados, pero los hijos ni a misa van, ni rezan, ni les interesa nada de religión. Hay que llevarlos con nuestro testimonio, hay que llevarlos con nuestro ejemplo, ¿sí? Para que ellos puedan tener una fe sólida y una fe firme. Porque también si los papás no practicamos, si los papás ni les enseñamos a rezar ni nada para que ellos libremente decidan, pues menos van a creer. Si cuando van al catecismo les dicen, oye, es que Dios Padre te ama como te ama tu papá, mejor ahí muere. Sí. De nosotros depende esa imagen de Dios, porque a nosotros nos toca reflejarles a los hijos el amor que Dios les tiene. Sí. Y finalmente, pues entender que nuestra familia, nuestro hogar, es una iglesia doméstica. Es donde primero aprendemos a rezar, donde primero vivimos la fe, donde primero vivimos estos valores y después vamos a la comunidad parroquial a compartirlo con las demás familias. Que nuestra iglesia, nuestra comunidad es a la vez esta gran familia en la que todos participamos. ¿Sí? Y finalmente, quiero cerrar con otra frase de Familiares Consorcio y un poema hermoso que se los voy a compartir. Familiares Consorcio nos dice, el amor de los padres transforma y guía toda acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés y espíritu de sacrificio. Todos estos frutos preciosos del amor. Eso lo dice la Familiares Consorcio en el número 36. Y para cerrar esta poesía de lo que significa tener un hijo, el autor es Juan Carlos Pisano y me encanta. Se las comparto. Tener un hijo es ver cumplida la promesa del amor que se busca día a día. Y es encontrar el fruto de esa búsqueda en la unión que se engarza con la vida. Es soñar ser uno solo en la pareja y lograrlo fundidos para siempre. Es mirar con sencillez en un espejo y descubrirse los dos que ahí se quieren. Es encontrar en los labios de un pequeño las palabras que se enseñan con ternura. Y es emprender el viaje riguroso hacia el destino eterno de su hermosura. Tener un hijo es una ilusión de espera mutua. Es recorrer el recóndito paraje del espíritu que estrecha manos puras. Es escuchar miles de voces confundidas y el corazón que distingue solo una. Tener un hijo es desear para el mundo que camina un compromiso de entrega y paz futura. Es abrirse el capullo de la madre y el hombre acompañar presencia muda. Tener un hijo es el don maravilloso de un milagro que se hace día a día. Es el sueño del tiempo más precioso que se alcanza pasando por la vida. Es asistir a la mezcla más divina entre el hombre y Dios que se regala. Es abrigar la calidez de una mirada que fue simiente y ahora es cuerpo y alma. Tener un hijo es canción y es infinito. Es silencio, es magnitud, también bullicio. Es sentirse entre los hombres repartido, siendo carne de la carne de ese niño. Es tener visible en los sentidos la figura real de dos cariños. Es, en pocas palabras, amor mío, verte a ti en un rostro allí conmigo. Muy buenas tardes, disfruten esta poesía, se las comparto ahí en el chat y nos vemos el próximo lunes.
Que tengan muy buena tarde.